8:24, Lourdes. Desde el 8 de enero, hace 20 días que se anunció la excarcelación de presos políticos allá en Venezuela, pues ha habido confusión porque los números no han estado muy claros. Las organizaciones, sobre todo Foro Penal, que es la organización que ha seguido todo este tema desde el inicio, cuando se los llevaron presos hasta ahora que iniciaron las excarcelaciones, no cuadran los números que dicen las organizaciones con los números que dice el gobierno de Venezuela. Incertidumbre, lo dicen ellos. El presidente Trump hace un par de días escribió en su red social que comenzaba, que Venezuela estaba liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado y que iba a aumentar todavía en los próximos días, pero esto se está dando así, el ritmo acelerado de la excarcelación de los presos políticos. Se lo preguntamos a Alfredo Romero, es el director de la organización Foro Penal. Alfredo, buenos días. Buenos días, Buen ¿cómo día, están? Alfredo. Un gran gusto. Un buen día, Ciro. Buenos días. ¿Qué métrica, qué cifra tienen ustedes ya sobre el número de personas excarceladas? Bueno, sí, desde el 8 de enero ya hemos sumado o verificado 296 personas excarceladas. Va a aumentar un poco más porque estamos verificando otro grupo. Digo verificando porque a pesar de que sabemos que han salido, todavía hasta que no tengamos efectivamente la constancia, digamos, hablando con ellos, etcétera, que fueron liberados, no los incluimos, pero van a superar un poco más de 300 personas excarceladas desde el 8 de enero. Se mantienen, esto es importante, todavía con algunos nuevos registros de personas, no nuevos encarcelados, sino personas que tenían temor de incluirse en digamos, o de denunciar que tenían un familiar preso político, van a todavía quedar, sumando eso, aproximadamente 700 presos políticos en este momento, lo cual es bastante, ¿no? Decías que hay una diferencia entre las cifras. Bueno, ciertamente el gobierno ha venido hablando, incluso atacándonos, criminalizando, incluso las organizaciones como la nuestra, como lo han hecho constantemente, pero ha empezado a decir que son más de 600 personas, hasta 800 escarceladas. Eso evidentemente no es cierto, no son, y se han escarcelado personas en modo alguno, son presos políticos, que es precisamente lo que estamos contabilizando nosotros, porque el gobierno además está sumando personas que supuestamente escarcelaron el año pasado, posteriormente. Pero desde el 8 de enero, repito, que ese es el número importante. ¿Por qué? Para recordarle a todos, porque fue el anuncio que se hizo del parte del presidente de la Asamblea Nacional de que iban a escarcelar un grupo significativo de personas por la reconciliación, etcétera, y todo el mundo interpretó que serán presos políticos. Desde esa fecha, repito, tenemos verificado 296. 296, ¿verdad? Sí, 296. ajá, sí, 296, ajá. dices que la cifra puede llegar a 300 y que calculas que se mantienen o se mantendrían alrededor de 700 personas, a quienes podrían calificar de presos políticos todavía en prisión. Habíamos hablado contigo hace un par de semanas y el cálculo que hacías era de alrededor de 850 personas en esa condición. ¿Por qué ahora estarían ustedes hablando de 1000? De 300 más 700. Como le digo, si lo restamos de los 800, primero eran 811, eso está totalmente correcto. 811. La lista enviada, si le reducimos a 126, quedaría eso que más o menos señalas. Lo que ocurre es que porque y honestamente se ha perdido mucho temor y se ha querido pues que incluirse, digamos, en este grupo, muchas personas no habían ni siquiera denunciado que estaban presas o que eran presos políticos. Y eso es lo que ha hecho que en este momento hayamos incluido dentro de esa lista a aproximadamente 200 personas más. Son personas que, y todavía estamos evaluando muchos otros casos. Recuerde que siempre nuestra lista siempre ha sido como conservadora en el sentido de que solo incluimos personas que efectivamente hayamos evaluado su caso, que sepamos quiénes son, y había personas que no habían denunciado esta situación. Por eso es la diferencia, ¿no? Y eso es importante hacerlo notar porque es así, ¿no? Y Pero incluso si fuera el número de 811, los originales, por decir, desde el 8 de enero, estaríamos hablando
que quedarían más de 500 personas todavía privadas de libertad. Pero de los originales, repito, pero eso se le suma a un aproximado de 200 personas y todavía un poco más porque las oficinas nuestras ahora están llenas de familiares en este momento que estamos hablando, que obviamente están reportando casos, que son personas, hay que notar también que en muchos presos políticos todavía quedan personas desaparecidas, es decir, personas que no se conoce su paradero. Entonces eso también dificulta el verificar efectivamente quiénes son los presos que se mantienen privados de libertad. Alfredo, estas excarcelaciones se están dando en los mismos términos. Hace 2 semanas nos decías que le dicen excarcelaciones porque salen con varias medidas cautelares. ¿Esto sigue así? Sí, exactamente igual. Todas las personas que han salido les imponen medidas como prohibición de salida del país. Todavía tienen que presentarse ante un tribunal, lo que quiere decir que pueden ser encarceladas nuevamente porque el proceso, digamos, judicial, entre comillas, arbitrario, no ha culminado. E incluso hay hasta periodistas que les han prohibido hablar ante medios, ante redes sociales. Hay un punto importante que se me olvidó aclarar que decías anteriormente, me preguntabas, en relación con la aceleración de excarcelaciones por un anuncio que había realizado el presidente Trump, etc. Ciertamente, y esto es importante, desde el domingo se han acelerado las excarcelaciones. Hasta el domingo solo teníamos 151. Y solo del domingo para acá ha aumentado el número de manera importante. Solo anoche, anoche, el día de ayer, básicamente, estamos sumando más de 20 personas que fueron excarceladas. Anteriormente, el domingo fueron aproximadamente 115. Es decir, se ha venido sí acelerando esto y esperemos que esto se mantenga. Entonces es cierto que luego de un estancamiento, por decir, desde el 8 de enero por 2 semanas, que solo hubo 150 personas más o menos, se ha aumentado ahora a casi básicamente el doble, ¿no? O sea, solo en 2 días. Bueno. Entonces quiere decir que estamos esperando más excarcelación. No, pues muchas gracias por la actualización. ¿Cómo está saliendo la gente? Me imagino que algunas de las personas que han salido, ustedes, el Foro Penal, han tenido oportunidad de hablar con ellas. ¿Cómo están saliendo? Sí, con casi todo. ¿En qué situación están? ¿En qué condición? Sí, es muy importante eso. Hay varios testimonios, sobre todo de los que han salido fuera del país, peruanos, alemanes, de holandeses, ¿no? Y salen hay 2 cosas. Todos han sido objeto de algún trato, por lo menos trato cruel e inhumano de alguna manera, llámese por aislamiento en una cárcel, por castigo, por tortura. Todos cuentan situaciones terribles. Salen con mucha angustia por los que están adentro. Esto es importante porque nuestro mecanismo, digamos, de poder también conocer quiénes se mantienen adentro, que eso es otro punto, que a veces no se sabe, es cuando sale alguien. Por decir una cárcel que se llama Rodeo 1, que es la cárcel más restrictiva y donde hay las peores situaciones, o sea, que la gente ha llegado allá y la ve como el infierno, ¿no? Esas personas, nosotros empezamos a conocer de esa cárcel quienes estaban allí por los que iban saliendo en ocasiones anteriores. Ahora seguimos conociendo otros que están ahí que no conocíamos. Eso es también importante saberlo porque a veces se suma el número de presos políticos, porque a veces no se sabe personas que están ahí, incluso extranjeros, ¿no? Y se sabe con estos que han salido. Entonces, estos también hablan de los que están adentro y cuentan historias terribles de diverso tipo que hemos oído, ¿no? Y bueno, eso es básicamente, todas las historias tienen, repito, aquí como yo le digo a las personas que me preguntan, el menú de tratos crueles e inhumanos, por decir, que uno conoce, si se puede hablar así, aunque suene muy feo del menú, pues, o la cantidad de posibilidad de tortura, de tratos crueles e inhumanos, uno la ha oído de todas estas personas de alguna u otra manera, exactamente. No sé si les corresponderá a ustedes, a tu organización o alguna otra, o a la suma de organizaciones, escribir algún día el libro blanco, el informe de la verdad sobre lo que fueron esas cárceles en Venezuela. El equivalente a lo que fue el informe Sábato, que debes conocer bien, en la Argentina post-dictadura militar. Sí. Que dejó la historia hemos escrito claro, mucho y que llevó a tribunales a tantos militares. Quizá les toque a ustedes
Y es un Sí, el nunca documento que jamás. estaremos esperando, ¿no? Para Sí, tener ahora sí una documentación plena de la brutalidad de la dictadura venezolana. bueno, le digo que son más de 20 años, ¿no? Que llevamos trabajando esto. Ya no es, yo he escrito ya yo solo 2 libros. Lo que hay es que ahora lo más importante aquí es que las víctimas tengan la posibilidad de hablar ante un De hablar. tribunal y que esa Vamos a justicia seguir, un momento. lo entendemos, sabemos la dificultad, seguimos atentos y te agradecemos mucho, mucho esta información. Gracias, Alfredo Romero. Gracias, A buen la día. orden. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos con este y con más temas. 8:35.